Hola y bienvenidos a una nueva sesión del módulo BTVDS 3.1. En la anterior semana estuvimos trabajando en diversos elementos que constituyen parte del producto mínimo viable. En términos generales, el entregable de la semana pasada está aceptable. Solo mencionarles algunos detalles. Por ejemplo, en el caso del proyecto referido a Negocios Perla, hace falta definir el nombre del proyecto. No lo han establecido, así que sería bueno que lo definan. Y también respecto a un compañero que figura en dos grupos, en dos proyectos, mejor dicho, en el proyecto de Negocios Perla y también en el proyecto de Nexus. Entonces, a los que conforman esos equipos, asegurarse que sus integrantes solo pertenezcan a un grupo, ¿verdad? Ya que resultó un caso que estaba en dos grupos. Anteriormente estuvimos trabajando en la visión del proyecto, definiendo Scrum Master y Stakeholders. También definimos el equipo Scrum, se desarrollaron las épicas de los proyectos y también se elaboró el backlog priorizado, ¿verdad? Bien, el siguiente paso es generar el backlog de tareas. Aquí nosotros vamos a obviamente aplicar nuestros conocimientos como futuros profesionales del área informática, y teniendo en cuenta las historias de usuario o las épicas que se desarrollaron anteriormente, de cada épica saldrán una serie de tareas que nosotros debemos identificar. Más adelante les voy a explicar con un ejemplo. Lo primero que haremos en el apartado número 6, que es el backlog de tareas, será definir la simbología que se utilizará para representar cada rol. Por ejemplo, tengo acá la definición de este documento. La simbología SM representa al Scrum Master, es decir, cuando yo encuentre en alguna parte del documento SM, significa Scrum Master. El siguiente que tengo es AP, y que en este caso significa analista programador. Luego definí BD para el analista de base de datos y SP para el sponsor. Además de esto, también se definió otra simbología, la cual es ED y hace referencia al equipo de desarrollo. Esta simbología la utilizamos cuando en una tarea participa no solo un miembro del equipo, sino todo el equipo de desarrollo. Entonces, por eso se define también la simbología asociada al equipo de desarrollo. Obviamente, como algunos grupos han definido algunos roles que son diferentes a estos, dependerá de cada caso. Entonces, si ustedes tienen roles distintos, quienes decidirán qué simbología tiene este rol serán ustedes. Esto es solo para que tengan la referencia. Bien, ¿cómo se define el backlog de tareas? Ya desarrollamos las épicas, ¿verdad? O las historias, y las identificamos con un código. Entonces, nosotros en el backlog de tareas lo que vamos a hacer es lo siguiente. Por cada historia que se nos haya generado del sponsor o de X usuario, nosotros vamos a elaborar una tabla. La primera columna hace referencia al ID de la historia, por ejemplo la H1. La segunda columna se refiere al contenido de la historia. Por ejemplo, en este caso, la historia H1, nos vamos hacia arriba, dice
Como Product Owner necesito un maquetado de las pantallas principales que tendrá la plataforma. La prioridad que le puse a esta fue la 1, ¿verdad? Entonces nos vamos acá. Y en el backlog de tareas yo pongo el contenido de la historia y su ID. Luego está una columna que dice encargado y el tiempo estimado. Esta es la historia tal cual me la expresó el usuario. Es decir, hay que ser conscientes que los usuarios no tienen el conocimiento técnico que nosotros manejamos. Muy difícilmente un usuario le va a decir, por ejemplo, necesito que el proyecto tenga una base de datos con esta estructura, con estas especificaciones, etc. No se lo va a decir. Lo que él le puede expresar es en palabras sencillas y en un lenguaje no técnico cuáles son sus necesidades. Entonces, a la hora de generar las tareas o el backlog de tareas, es nuestra labor identificar qué tarea yo debo realizar para cumplir con ese requerimiento que el usuario me ha expresado. En este caso de la historia 1 nos dice que necesita el maquetado de las pantallas principales que tendrá la plataforma. Bien, entonces yo elaboro la tabla y empiezo a definir las tareas necesarias para cumplir con esto. En este caso la T1.1, que se refiere a tarea de la historia 1, número 1. Es decir, este 1 es el 1 correspondiente a la historia, es la ID de la historia, el 1. Y el que está después del punto es el número correlativo de las tareas. Como esta es la primera tarea para la historia 1, es entonces 1.1. Y la primera tarea en este caso será definir las categorías de usuario en el sistema. ¿Por qué? Porque yo antes de maquetar o de elaborar un prototipo, yo debo identificar a cuántos usuarios yo le voy a dar servicio, porque no todos los usuarios tienen las mismas pantallas y dependerá de las categorías de usuario la cantidad de pantallas y el contenido que en estas se vayan a mostrar. Bien, una vez que ya definí la tarea, yo debo establecer quién será el encargado, si habrá un encargado específico o si será una tarea de grupo. En este caso el encargado lo establecimos como ED, y si nos vamos a la simbología, ED significa equipo de desarrollo, es una tarea grupal. Y un tiempo estimado, obviamente este no es el tiempo real que uno se tarda, simplemente uno va haciendo números, estimando tiempos para a la hora de realizar el cronograma de actividades, el trabajo sea más fácil de hacer. Es simplemente un estimado. Bien, después de eso identificamos otra tarea, que sería la tarea número 2 para la historia 1, la T1.2, que era definir la estructura general de las páginas, es decir, encabezado, contenido y footer, ya que nos están pidiendo el maquetado de las páginas principales que tendrá la plataforma. Nosotros tenemos que tener una estructura definida que tenga relación al producto final que le vamos a dar al cliente, es decir, aunque no sea funcional, pero sí tiene que guardar cierta relación con el producto que se entregará al final. Y por eso es importante definir los encabezados, el tipo de contenido, el footer, por ejemplo, si en el footer habrá contacto de redes sociales, mención de patrocinadores, etc. Se define a quién se le encarga la tarea, igual ED, que será el equipo de desarrollo, y el tiempo estimado. La siguiente tarea que se definió para esta historia es desarrollar el prototipo de interfaces en Balsamiq Mockup. Ven cómo las tareas llevan un orden lógico, porque unas dependen de otras. Entonces es importante que nosotros las sepamos identificar para poder tener un flujo de trabajo más optimizado.
En este caso también la asociamos al equipo de desarrollo, trabajamos todos y se estableció un periodo de 2 días para realizarlo. Después se hizo el test flow, es decir, probar si la navegación dentro del prototipo era funcional, y esto lo hizo el AP, que es el analista programador, y tardó un día. Seguidamente, en la tarea 5 de la historia 1, trató de presentar el prototipo al Product Owner. Una vez que ya elaboramos el prototipo, llegó el momento de presentárselo, y el encargado de hacer esta actividad fue el Scrum Master, y tardó un día. Y la última, que fue la aprobación del entregable por parte del sponsor. De esto se trata el backlog de tareas. De las historias o de las épicas que ya desarrollamos, a cada una hay que desglosarle todas las tareas que esta conlleva y hacerle un análisis de quién será el encargado y un tiempo estimado. Obviamente este tiempo no es definitivo, sino que simplemente es un estimado de cuánto nosotros consideramos que requerirá el desarrollo de estas tareas. Este proceso lo tendrán que hacer por cada una de las épicas o historias que generaron anteriormente. Esto lo van a adicionar al documento que enviaron ya la semana pasada. Como nos quedamos en el punto 5, entonces lo adicionan como punto 6, como el ítem 6. Entonces ahí agregan el contenido de esta semana y lo envía a alguien del grupo. Podría ser el Scrum Master, o el Scrum Master le asigna la responsabilidad a un miembro del equipo para que envíe el entregable de esta semana, que sería el backlog de tareas. Sin más por el momento, sería todo y nos vemos en la próxima.